días a todos, mi nombre es Agustín Suárez, gerente de proyectos de transformación de residuos en Repsol. Llevo años trabajando en el desarrollo de soluciones innovadoras para la gestión de residuos y la producción de energías renovables, especialmente en el ámbito de biometano. Mi experiencia me ha permitido ver de cerca cómo la economía circular puede transformar sectores tradicionales y generar nuevas oportunidades en el entorno rural. Hoy quiero compartir con vosotros una visión práctica y estratégica sobre cómo convertir un problema en una oportunidad y cómo el biometano puede ser una palanca de cambio para nuestro sector y nuestro territorio. Para estructurar la sesión vamos a recorrer 5 bloques principales: una breve introducción, una estructura de un proyecto tipo, algo clave como es la licencia social para operar, las barreras e incentivos para el despliegue del biometano en España y terminaremos con unas conclusiones clave resumidas en 3 grandes bloques. La gestión de residuos es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, pero si lo abordamos desde la economía circular, se convierte en una oportunidad para descarbonizar la energía, crear empleo y riqueza en el ámbito rural y fomentar la sostenibilidad. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué producir biometano? Bueno, el biometano es un sustituto directo del gas natural reconocido como biocombustible avanzado por las directivas europeas. Su producción y consumo reduce significativamente la huella de carbono del sector energético y permiten el uso de las infraestructuras actuales de gas natural. Además, tiene múltiples aplicaciones en el sector de la energía, desde la movilidad, producción de biocombustibles avanzados, hidrógeno renovable o la reducción de huella de carbono de ciertos productos químicos. Como beneficios para valorizar residuos en biometano destacaríamos, desde la perspectiva de economía circular, el minimizar el envío de residuos destinados a vertedero, la integración con sectores agrícola, ganadero, agroindustrial, energético y la producción de fertilizantes y gas renovable. La valorización de residuos y subproductos como el digerido disminuye la contaminación de suelos y acuíferos, elimina emisiones de metano y amoníaco y olores y mejora la competitividad ganadera. Además, fomenta la creación de empleo de calidad y el desarrollo local, y está incluida en el Net Zero Industry Act como tecnología estratégica apoyada por la Unión Europea. Una vez más, el biometano nos demuestra que la energía del futuro puede nacer de los retos del presente. Convertimos lo que antes era un problema en una solución que beneficia a la sociedad, la economía y el medio ambiente. Dentro de la alianza que tenemos en Repsol y Genia, junto con otros socios como Enargas y Naturgy, estamos desarrollando un pipeline de proyectos por todo el territorio nacional que nos permite valorizar residuos industriales, agrícolas y ganaderos para la producción de biometano. Cada año, conforme estos proyectos vayan siendo una realidad, el pipeline previsto nos permitirá gestionar millones de toneladas de residuos y evitar cientos de miles de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera anualmente. El biometano es una pieza clave de la transición energética y una fuente eficiente para producir biohidrógeno y otros combustibles renovables. Estos proyectos suponen un gran impulso a la economía circular en agricultura, ganadería, residuos urbanos, tratamiento de aguas y energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno rural y de la economía nacional. Como podéis ver en esta diapositiva, los proyectos que tenemos más avanzados en Repsol y Genia se trataría de 13, en los que podemos producir hasta 1 teravatio de biometano al año y un presupuesto estimado en su conjunto de 350 millones de euros de inversión. Todos estos proyectos están distribuidos por diferentes regiones de España: Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, y también tenemos ya un proyecto en desarrollo en Portugal. 4 de estos proyectos están más avanzados que los demás. Es probable que tomemos la decisión de inversión a lo largo de este año, y en el caso concreto, por ejemplo, de Giria, ya lo aprobamos en el mes de junio y contribuiremos con la valorización de más de 160.000 toneladas de residuos y una producción de biometano superior a los 90 gigavatios al año, ¿no?, con una inversión estimada de 29 millones de euros. Estos proyectos contribuyen a los objetivos de producción de combustibles renovables de Repsol y a la valorización de residuos orgánicos. A continuación vamos a ver la estructura tipo de un proyecto de biometano, ¿no? Las plantas de biometano, como decía, nos permiten valorizar residuos en energía renovable y productos fertilizantes, generando valor para el territorio y cerrando el ciclo de la economía circular. En esta sección vamos a explicar cómo se estructura un proyecto tipo de biometano, reflejando en primer lugar métricas típicas
distintas secciones de la planta, la complejidad de manejar el digerido y finalmente, resumiendo, las diferentes fases de un proyecto. Bueno, una planta de biometano estándar podemos decir que tiene una capacidad de tratamiento de unas 120.000 toneladas al año de residuo. Estándar, me refiero a España, por ejemplo el modelo francés apuesta por plantas más pequeñas. Esas 120.000 toneladas al año de residuos da lugar a una producción aproximada, depende del potencial metanogénico de los residuos, de unos 60 gigavatios al año de biometano y una reducción de emisiones de CO2 equivalente del entorno de 11.000 toneladas, ¿no? Para hacer una planta de esta necesitamos aproximadamente 30 millones de euros de inversión, estimamos la generación de unos 15-20 puestos de trabajo directos en fase de operación y más de 100 en la fase de construcción. Los principales beneficios asociados a un proyecto de este tipo son 1. La industrialización, 2. La integración energética y 3. La generación de empleo de calidad, resultando estos 3 elementos claves para el desarrollo rural. Sin embargo, existen retos o riesgos que es necesario tener en cuenta. Lentitud en la tramitación, normativa no unificada, necesitamos apoyo institucional y además debemos afrontar una gran competencia por los residuos, dado el enorme de proyectos que hay en desarrollo. Por tanto, podemos decir que invertir en biometano es invertir en el territorio, en las personas y en la capacidad de reinventarnos como sociedad. En esta diapositiva muestro en lo que consiste una planta de biometano estándar, en la que tenemos 8 secciones claramente diferenciadas y una novena que no aparece en la imagen, ¿no? La primera de ellas es el edificio de recepción, en donde a través de con puertas automáticas y sistemas estancos recibimos los residuos en sus diferentes formas, sólido, líquido y naturaleza, industrial, ganadero, agrícola. Después pasaríamos a un sistema de pretratamiento en donde, por medio de distintos procesos, trituración, pasteurización, esterilización, etcétera, etcétera, los adecuamos para ya entrar a la sección de reacción, lo que nosotros llamamos digestión primaria y secundaria. En ellos convertimos estos residuos, en ausencia de oxígeno, en metano y CO2, con un tiempo de residencia aproximado de 25 o 30 días. Una vez que ya obtenemos el gas, que se compone principalmente de metano en un 60% y de CO2 en un 30 y tantos por ciento, quitamos el resto de impurezas como puede ser el azufre por medio de la desulfuración. Una vez el biogás ya hemos quitado ese azufre, lo llevamos a la sección de ungrading, que puede ser por membranas, aminas o alguna otra tecnología como la absorción, y ya obtenemos el producto final, que es el biometano, que está listo para comprimir en la sección 7. Aquí dependerá de la red a la que vayamos. Si es red de baja presión, puede ser 4 o 5 bares, red de distribución 17-20 bares y ya red de transporte, estamos hablando de altas presiones de 60-80 bares, y finalmente tendríamos el punto de inyección, en donde tenemos cromatógrafos para medir la calidad del biometano, válvulas, medidores fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? La novena sección, y no menos importante, es en donde tratamos el digerido, para separarlo en sólido o líquido, si así se estima conveniente, y luego el tratamiento ya propio de la fracción sólida, como podría ser una planta de compostaje, o de la fracción líquida, que podría ser su valorización directa a campo, o bien tecnologías más avanzadas para producir otro tipo de compuestos intermedios para la generación de fertilizantes, ¿no? Aquí destacar que las plantas desarrolladas por Genia y Repsol cuentan con medidas de mitigación de olores y estanqueidad con el objetivo de no causar ningún perjuicio a la comunidad. Bueno, ahora mismo en esta diapositiva estamos viendo el balance de materia simplificado de un proyecto real, 100% ganadero, en el que tratamos aproximadamente 155.000 toneladas de residuos en 2 líneas diferenciadas entre líquidos, donde irían los purines, y sólidos, donde irían los estiércoles y la gallinaza. Una vez hemos descargado esos 2 residuos, los llevamos a un tanque de mezcla, en donde ya conseguimos las condiciones idóneas para entrar a la sección de digestión. En ella el residuo se transforma en biogás, fijaros que producimos alrededor de 73 gigavatios hora en este proyecto. Parte del biogás generado lo destinamos a una caldera de biogás. Nuestros proyectos en general van con una caldera de biomasa para el aporte de calor, digamos la caldera titular, y una caldera de biogás de respaldo para cuando hay que hacer labores de mantenimiento en esa caldera de biomasa. Parte del biogás también se quema en la antorcha, normalmente en fases de parada, puesta en marcha, de contingencia, etcétera, etcétera, un volumen menor, y la mayor parte del biogás se destina a la sección de ungrading, en donde ya obtenemos nuestro producto final, que en este caso serían 70 gigavatios hora año ya netas
de biometano, ¿no? El off-gas, 99% CO2, se emite a la atmósfera cumpliendo los parámetros que nos marca la autorización ambiental integrada. Por fondo de la imagen tenemos la producción del digerido. En este proyecto tenemos primero una separación sólido-líquido, que puede ser mediante una centrífuga o mediante un separador de tornillo. Va a depender mucho de la composición físico-química de ese digerido. En este proyecto, dada su ubicación, hemos optado por un compostaje de la fracción sólida, obteniendo aproximadamente 32.000 toneladas al año, y de la fracción líquida, buena parte de ella la recirculamos al proceso, porque al llevar, si os fijáis, bastante estiércol, el contenido en sólidos es demasiado elevado, y el resto de la fracción líquida va a una balsa en donde nosotros solemos poner un tiempo de residencia de 3-4 meses, y ya obtenemos la fracción líquida, que en este caso la gestionaríamos aplicando a campo como gestión R10, ¿no? Una de las claves de los proyectos, como he dicho ya en varias ocasiones, es la gestión tanto de los residuos como de los digeridos. En el caso de los residuos estamos viendo una alta competitividad, lo cual se traduce en precios muy elevados por el gran número de proyectos que tenemos en desarrollo ahora mismo en España. Una de las preguntas típicas que me suele hacer el equipo es: Agustín, ¿cuántos residuos o cuántos contratos debemos formalizar para la aprobación definitiva del proyecto, ¿no? Y yo lo que contesto es que no tengo una bola de cristal, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos un estudio de residuos de la zona, vemos qué competencia tenemos. No es lo mismo si nos ubicamos en una zona donde no hay ninguna otra planta prevista, así vamos a un sitio donde hay otras 9, donde ahí la competencia por el residuo va a ser mucho más alta. Y no es lo mismo si, por ejemplo, estamos hablando de 20.000 toneladas de purines y hay disponible 100.000, que si queremos otro residuo donde nuestra dieta contempla 1.000 toneladas al año y hay disponibles 1.500, ¿no? Digamos que en función del residuo, la competencia y la disponibilidad, podemos llegar a un porcentaje determinado que nos dé cierto confort para aprobar el proyecto. Otro tema muy importante es la exigencia de sostenibilidad de las directivas de reducción de emisiones. Los productores y suministradores de residuos no están acostumbrados a estas exigencias, que son más propias de nuestro sector, y desde Genia y Repsol estamos ayudándoles a implementar la sostenibilidad necesaria en toda la cadena de valor, ¿no? El otro subproducto clave de la planta es el digerido, ¿no? Tampoco tenemos una solución estándar y única para todas las plantas. Es necesario evaluar la dieta de entrada, es necesario evaluar las características del entorno. No es lo mismo una zona muy lluviosa, en donde la aplicación, por ejemplo, del digerido líquido puede ser un problema, que una zona muy seca, en donde podemos tener más facilidades, y hay que tener en cuenta también la diferente legislación europea, nacional y local. Con todo esto, uno debe preparar un plan de gestión de digeridos que dé confort al entorno, que permita la mejor valorización en su caso y que además contribuya a la solución de determinados problemas, como puede ocurrir en una zona vulnerable por nitratos. Bien, pues en Repsol y Genia hemos convenido desarrollar la planta de biometano en varias fases, ¿no? Tendríamos 3 grandes bloques: un primer bloque de originación, un segundo bloque que llamamos pre-FEED y un tercer bloque de proyecto aprobado. En la fase de originación nos centramos en preacuerdos de residuos y digerido, lo que decía, clave para desarrollar cualquier proyecto de biometano, identificación del terreno, tener apoyo y una compatibilidad urbanística favorable por parte del ayuntamiento, detectar dónde se encuentran los servicios, agua, energía eléctrica y gas principalmente. Hacemos una estimación de cuál es el CAPEX y OPEX del proyecto, y si el modelo de negocio es viable, pasaríamos a la siguiente fase, ¿no? La fase pre-FEED es ya más larga en el tiempo, requiere una mayor dedicación de recursos, y aquí ya pasamos de preacuerdos a acuerdos, al informe de residuos que comentaba anteriormente, al informe de digeridos, realizamos toda la parte de tramitación ambiental del proyecto. También hacemos una ingeniería básica extendida, en donde pedimos oferta ya de los equipos principales e intentamos dejarlos ya listos para adjudicar, y si todo eso es positivo, terminamos con una sesión de riesgos y ya vamos a lo que es el modelo de negocio definitivo, en donde presentamos la propuesta a aprobación de nuestras respectivas direcciones
y tomaríamos lo que llamamos el FID o Final Investment Decision, en donde ya digamos que la ejecución del proyecto es la de cualquier proyecto industrial convencional, en una ingeniería de detalle, compras y contratos, construcción, comisionado y puesta en marcha, ¿no? Estas fases de proyecto, si las llevamos a un cronograma tipo, por ejemplo el que muestro en pantalla, la aprobación de la fase pre-FID ha tenido lugar en septiembre del 25, pues podemos decir que nos llevaría a 48 meses o 4 años de trabajo. La primera fase, pre-FID, es de 24 meses, en ella el camino crítico viene por la obtención de la licencia ambiental por parte de las administraciones competentes. Tardamos de media 4 o 5 meses en preparar toda la documentación que nos exige la comunidad autónoma en donde se ubique el proyecto, y dependiendo del caso podemos hablar también de 18 o 24 meses en obtener la resolución, ¿no? En ese periodo de tiempo tratamos de avanzar en paralelo con la ingeniería, los acuerdos, las condiciones técnico-económicas de la energía eléctrica, del gas, etcétera, etcétera, y lo dejamos todo preparado para, una vez que obtenemos la autorización ambiental integrada, en el plazo máximo de un mes, si está todo bien, podamos aprobar el proyecto, ¿no? A partir de ahí se genera o se abre otro periodo adicional de unos 24 meses más, incluido la puesta en marcha biológica, que nos lleva ya a la entrada en operación comercial de la planta. La licencia social para operar es fundamental en proyectos de biometano. Es necesario el diálogo con ayuntamientos y ciudadanía, así como la integración de beneficios para el entorno local. La presencia continua en el territorio y la comunicación son claves para mantener la aceptación social. La aceptación social no se logra solo con tecnología, sino con diálogo, transparencia y compromiso con el entorno. Como contexto, podremos decir que en España antes había alrededor de 40 grandes plantas de generación de energía y hoy tenemos menos de 20. Es cierto que están acompañadas por más de 70.000 instalaciones renovables. En unos años estoy convencido que habrá cientos de plantas de biometano, pirólisis, fermentación o gasificación, por lo que podemos decir que la generación de energía del futuro será distribuida. El mundo rural, tradicionalmente fuente de alimentos, será también fuente de energía, gestionando de forma sostenible sus recursos y aportando un valor compartido. Todos tenemos claros los beneficios que aporta una planta de biometano: seguridad de suministro, gas renovable, solución a los problemas de los recursos y de los residuos, ingresos a los ayuntamientos, economía circular. Sin embargo, no podemos olvidar que nuestros proyectos pues también están acompañados de determinados puntos de dolor, ¿no? Como podrían ser los malos olores, un incremento de tráfico, el impacto visual de la planta en el entorno y la gestión, en ocasiones, de residuos no locales. Es clave gestionar estos aspectos para obtener y mantener la licencia social. Algunos factores clave de la licencia social son evaluación social en las etapas iniciales. Debemos incluir un primer análisis al inicio del proyecto que nos permita identificar qué problemas hay en el municipio en el que nos integramos y hacer una propuesta de valor. La comunicación debe ser de forma transparente y participativa. Esto implica una gestión adecuada de los impactos y oportunidades sociales en el entorno, una participación en beneficios, y ya no solo hablamos de las tasas locales que se pagan por este tipo de plantas, sino también hacer un plan de desarrollo local con visión holística a largo plazo, teniendo en cuenta los intereses de los grupos de interés, ¿no? Y por supuesto no podemos olvidar nuestra presencia continua en el territorio, porque fijaros, estábamos hablando de 4 años de desarrollo de proyecto y más de 20-25 años de operación de las plantas, es decir, tenemos que ser buenos vecinos, ser uno más de la localidad en la que nos implantamos y ofrecer una propuesta de valor. Una cosa que solemos hacer y que a mí me gusta bastante es analizar los factores de riesgo. Nosotros tenemos identificados 5: ubicación, olores, logística y transporte, residuos y riesgos a la comunidad, y una escala del 1 al 5, en donde el 1 es el riesgo menor y el 5 es el riesgo mayor. Por poner algún ejemplo, si ubicamos la planta en la puerta de un colegio, estaríamos en un 5 en el caso de ubicación. O, por ejemplo, si hacemos el estudio de olores y vemos que la pluma odorífera alcanza
el centro de la localidad y todas las viviendas asociadas, pues también estaríamos en un 5, ¿no? En este caso, el proyecto, que también es un análisis real, podemos ver que tiene un bajo riesgo desde el punto de vista de la licencia social, ¿no? Bueno, PIMBY es el acrónimo de Please in my backyard, ¿no? Es algo que tenemos que conseguir que ocurra con las plantas de biometano. La propuesta de valor debe ser sólida, integrando criterios sociales y ambientales. Es necesario construir relaciones con los municipios, buscar soluciones duraderas, practicar la empatía y la cooperación y mostrar ejemplos exitosos que inspiren y guíen. La paciencia y la visión a largo plazo son esenciales para el éxito. Bueno, España tiene un gran potencial para la producción actual, pero la producción actual de biometano es baja. Las barreras principales son la ausencia de incentivos tanto a la producción como al consumo, la rentabilidad ajustada de los proyectos y la falta de homogeneización nacional de criterios y habilitadores regulatorios. Yo suelo decir a mis equipos que las barreras existen para ser superadas. Si otros países han logrado impulsar el biometano, España estoy seguro de que también puede hacerlo. Solo necesitamos voluntad, visión y colaboración. Los objetivos europeos fijan para 2030 una producción de biometano de 350 teravatios hora año, lo que supone reemplazar un 9,3% del consumo actual de gas natural. Los estudios dicen que el potencial global de biometano es de unos 1.150 teravatios, lo que supone sustituir el 30% de la demanda de gas natural del año 2021. Todos sabemos que España tiene un enorme potencial, pero necesita políticas y mecanismos de apoyo para alcanzar estos objetivos. Si comparamos la situación en España con la de nuestros países europeos, vemos que actualmente nos encontramos en la 9ª posición, teniendo un potencial de 124 teravatios que nos pondría en la 3ª posición, o incluso podríamos estar en 2ª si tuviéramos en cuenta el potencial estimado por Sedigas. La realidad es que a día de hoy solo tenemos 14 plantas operativas y es fundamental impulsar el desarrollo para no perder competitividad y aprovechar el potencial de nuestros residuos. Aquí he puesto un resumen de algunas de las plantas que tenemos en España. Como decía, hay 14 y además hay que tener en cuenta 2 de ellas que hacen el upgrading a biometano a partir de gas de vertedero, ¿no? La producción aproximada es de 0,4-0,5 teravatios, pero el potencial es mucho mayor. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto está ocurriendo en España, no? Bueno, si os fijáis, la producción de 2012 a 2022, en Alemania ha pasado de 6 a 13 teras, en Francia de 0 a 7, en Dinamarca de 0 a 4. ¿Qué lo explica? Bueno, podemos ver como en Alemania hay feed-in tariffs de 50 a 140 euros megavatio, en Italia hay feed-in tariffs también para plantas 100% agroganaderas de 115 euros megavatio o de 62 para plantas agroindustriales, hay subvenciones. Sin embargo, en España no tenemos ninguna de estas ayudas, los costes de conexión a las redes son 100%, tiene que hacerlo el productor o el promotor del proyecto, y esto nos está quitando competitividad y además corremos el riesgo de que biometano subvencionado en el resto de países europeos pueda llegar a España siendo más competitivo del que podemos producir aquí. Por tanto, es necesario homogeneizar criterios bajo un marco legal adecuado, simplificar la tramitación de proyectos y considerar el digerido como producto fertilizante según su calidad y no por su origen. Los incentivos económicos y fiscales, junto con planes estratégicos regionales, son claves para el desarrollo de proyectos rentables. Estas palancas permitirían invertir en investigación y desarrollo, evitar la competencia por los residuos y en último extremo alcanzar el objetivo fijado por el PNIEC de 20 teravatios hora en el año 2030, ¿no? El biometano es una tecnología madura que genera empleo, inversiones y alternativas sostenibles para la gestión de residuos. Es un ejemplo claro de economía circular, pero requiere habilitadores regulatorios, incentivos y concienciación social para desplegar todo su potencial en España. El biometano es mucho más que una tecnología, es una herramienta para transformar la economía, la sociedad y el medio rural. La verdadera innovación está en unir esfuerzos y compartir valor.
Como tres claves fundamentales, el biometano es una tecnología madura, hay más de 1.500 plantas en Europa, que genera empleo, atrae inversiones e impuestos a zonas rurales, evita emisiones de gases de efecto invernadero y da una alternativa a la gestión de residuos orgánicos no valorizables mediante otras tecnologías. Se trata, por tanto, de un claro ejemplo de economía circular. Como métricas clave, recordad, tamaño estándar 120.000 toneladas al año de residuos, un CAPEX aproximado de 30 millones de euros de inversión y un plazo de ejecución de proyecto de aproximadamente 48 meses. Hace falta un equipo experto y multidisciplinar para hacer frente a todos los retos que presenta el proyecto: gestión de residuos y digerido, licencia social, tramitación, optimización de CAPEX y OPEX y posteriormente la puesta en marcha y operación de la planta. En España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, necesitamos habilitadores regulatorios que unifiquen normativa, haya unos criterios técnicos definidos, planes estratégicos que impulsen el biometano, que apoyen el uso del digerido y que además participen en la concienciación de la población de que la digestión anaerobia es una tecnología madura y beneficiosa para el entorno. La oportunidad está en nuestras manos: transformar residuos en energía, riqueza y desarrollo rural. El futuro de la economía circular y el biometano depende de nuestra capacidad para innovar, colaborar y crear valor compartido. El futuro de la energía y la economía circular depende de nuestra capacidad para imaginar, colaborar y actuar. Hoy, aquí, tenemos la oportunidad de liderar ese cambio. Hagámoslo juntos. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que me lo podéis hacer llegar a través de los canales habituales.